El mindfulness es una práctica que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. En esencia, se trata de estar presente en el momento, de observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos, y de cultivar una mayor conciencia de ti mismo y de tu entorno. El objetivo del mindfulness es aprender a vivir en el momento presente, en lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. Al hacerlo, se puede reducir el estrés, mejorar la concentración, aumentar la felicidad y cultivar una mayor compasión por uno mismo y por los demás. Hay muchas formas de practicar el mindfulness, desde la meditación hasta la atención plena en las actividades cotidianas como lavar los platos o caminar. A través de la práctica, se puede aprender a observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que puede ayudar a disminuir la ansiedad y la depresión, mejorar la calidad del sueño y aumentar la sensación de bienestar general. Para destacar, el mindfulness es una práctica de atención plena que puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y cultivar una mayor compasión por uno mismo y por los demás. Si te interesa aprender más sobre esta práctica, hay muchos recursos disponibles en línea y en la comunidad local para ayudarnos a comenzar. El mindfulness es una práctica que ha demostrado tener muchos beneficios para la salud mental y emocional. Al practicar la atención plena, podemos aprender a estar presentes en el momento, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, y a cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. El objetivo del mindfulness es vivir en el momento presente, en lugar de preocuparse por el pasado o el futuro. Esto puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la sensación de bienestar general. Una de las formas más comunes de practicar mindfulness es a través de la meditación. Durante la meditación, se puede sentar en silencio y enfocar la atención en la respiración o en una parte del cuerpo. Al hacerlo, se puede aprender a observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que puede ayudar a disminuir la ansiedad y la depresión. Otra forma de practicar la atención plena es a través de la atención plena en las actividades cotidianas. Por ejemplo, al lavar los platos o caminar, se puede prestar atención a las sensaciones del cuerpo y al entorno, en lugar de distraerse con pensamientos acerca del pasado o el futuro. En resumen, el mindfulness es una práctica de atención plena que puede ayudar a mejorar la salud mental y emocional. A través de la meditación y la atención plena en las actividades cotidianas, se puede aprender a vivir en el momento presente, reducir el estrés y aumentar la sensación de bienestar general. Si bien el mindfulness puede parecer simple, requiere práctica y paciencia para ver sus beneficios. No se trata de hacer nada en particular, sino de estar presente en el momento y observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Una de las mayores barreras para la práctica del mindfulness es la distracción constante. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, y puede ser difícil encontrar el tiempo y el espacio para practicar la atención plena. Sin embargo, hacerlo puede ser especialmente útil en momentos de estrés y ansiedad. Algunos de los beneficios del mindfulness incluyen la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión, la mejora de la calidad del sueño, la mejora de la concentración y el enfoque, y la promoción de la resiliencia emocional. Si estás interesado en comenzar a practicar mindfulness, hay muchas aplicaciones de meditación y atención plena disponibles para descargar en tu teléfono o tableta. También hay clases y talleres en línea o en persona, que pueden ser una buena forma de aprender más sobre la práctica y conectarte con una comunidad de personas que también están interesadas en la atención plena. En resumen, el mindfulness es una práctica poderosa que nos permite vivir en el momento presente y ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Al enfocarnos en el presente y aceptar lo que está sucediendo en lugar de juzgarlo o reaccionar impulsivamente, podemos reducir el estrés, la ansiedad y otros síntomas de la salud mental y emocional. Además, el mindfulness nos ayuda a 1. Aumento de la resiliencia. La práctica del mindfulness puede ayudar a desarrollar una mayor resiliencia emocional, lo que permite a la persona afrontar mejor situaciones difíciles o estresantes. 2. Mejora de la autoestima. Al desarrollar una mayor conciencia de los pensamientos y emociones, el mindfulness puede ayudar a mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo. 3. Aumento de la capacidad de atención. El mindfulness puede mejorar la capacidad de atención y la concentración, lo que puede mejorar la productividad y el rendimiento en el trabajo o los estudios. 4. Reducción de los síntomas de la depresión. La práctica del mindfulness puede ayudar a reducir los síntomas de la depresión en personas que lo practican regularmente. 5. Aumento de la empatía y la compasión. El mindfulness puede ayudar a desarrollar una mayor empatía y compasión hacia uno mismo y hacia los demás, lo que puede mejorar las relaciones interpersonales y la conexión emocional con los demás. 6. Reducción del estrés y la ansiedad. El mindfulness puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y a disminuir la ansiedad en personas que lo practican regularmente. 7. Mejora de la concentración.
Al centrarse en el presente y observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, el mindfulness puede mejorar la concentración y la atención. 8. Aumento de la creatividad. La práctica del mindfulness puede ayudar a despejar la mente y a estimular la creatividad, ya que permite a la persona pensar con mayor claridad y flexibilidad. 9. Reducción del dolor crónico. El mindfulness ha demostrado ser efectivo para reducir la percepción del dolor en personas que padecen dolor crónico. 10. Mejora de la calidad del sueño. Practicar mindfulness antes de dormir puede ayudar a relajar la mente y a mejorar la calidad del sueño. 11. Aumento de la felicidad y el bienestar emocional. El mindfulness puede ayudar a desarrollar una mayor conciencia de los pensamientos y emociones, lo que permite a la persona tomar decisiones más conscientes y reducir los patrones de pensamiento negativos. Para lograr los beneficios del mindfulness o atención plena, es importante practicar regularmente y de manera consciente. Aquí te presento algunos pasos para comenzar. 1. Encuentra un momento y un lugar tranquilo donde puedas sentarte en silencio durante unos minutos. Puede ser en tu casa, en la oficina o en un lugar al aire libre. 2. Siéntate en una silla o en el suelo, con la espalda recta y las manos descansando sobre las piernas. Cierra los ojos o mantén una mirada suave y baja. 3. Comienza a prestar atención a tu respiración, sin tratar de cambiarla. Si te distraes con otros pensamientos, simplemente regresa tu atención a la respiración. 4. Observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. No te preocupes si tu mente se distrae o si tienes pensamientos negativos. Simplemente obsérvalos y déjalos ir. 5. Practica esto durante unos minutos al día. Puedes comenzar con 5 minutos y aumentar gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo. 6. Practica la atención plena en las actividades cotidianas, como caminar, comer o lavar los platos. Presta atención a las sensaciones del cuerpo y al entorno, en lugar de distraerte con pensamientos acerca del pasado o el futuro. 7. Sé paciente contigo mismo. La práctica del mindfulness requiere tiempo y paciencia para ver sus beneficios. No te desanimes si te cuesta concentrarte o si te distraes fácilmente. 8. Si te resulta difícil practicar mindfulness por tu cuenta, considera unirte a un grupo de meditación o tomar un taller en línea o en persona para obtener más orientación y apoyo. 9. La atención plena o mindfulness nos invita a estar presentes en el momento actual, aceptándolo tal y como es sin juzgarlo ni rechazarlo. Al aceptar lo que nos sucede, liberamos el sufrimiento innecesario que surge cuando intentamos resistir o evitar lo que no podemos controlar. Practicar la aceptación nos permite ser más flexibles y adaptables ante las situaciones de la vida, y cultivar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. 10. El mindfulness nos enseña que no es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede, lo que determina nuestra experiencia. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos responder de manera más consciente y constructiva a los desafíos de la vida, desarrollando una mayor capacidad de atención, concentración y autocontrol, lo que nos permite tener una perspectiva más equilibrada y compasiva ante las situaciones estresantes. 11. Por último, recuerda que la atención plena no es solo una práctica individual, sino que también puede ser aplicada en las interacciones sociales. Intenta ser más consciente de las personas y situaciones a tu alrededor, y practica la escucha activa y la empatía en tus relaciones. La práctica del mindfulness no tiene que limitarse a la meditación sentada. Puedes aplicar la atención plena en muchas áreas de tu vida, como la alimentación consciente, la escucha activa, la práctica de yoga y otros ejercicios físicos, entre otros. El mindfulness puede ser beneficioso para personas de todas las edades y condiciones físicas y mentales. Además de sus beneficios para la salud mental y emocional, también puede ayudar a reducir el dolor crónico, la presión arterial y otros problemas de salud física. El mindfulness es una herramienta útil para manejar el estrés y la ansiedad en el lugar de trabajo. Puede ayudar a los empleados a concentrarse mejor, tomar decisiones más informadas y mejorar su bienestar general en el trabajo. La práctica del mindfulness no requiere equipo especial o costoso. Puedes practicar en cualquier lugar y en cualquier momento, y solo necesitas un lugar tranquilo para sentarte y prestar atención a tu respiración. Además de la meditación sentada, hay muchas otras técnicas de atención plena que puedes explorar, como el escaneo corporal, la meditación caminando, la atención plena en los sentidos y otras prácticas. Es importante recordar que la atención plena no es una cura para todos los problemas de la vida, pero puede ser una herramienta poderosa para cultivar la resiliencia emocional y la autocompasión. Por último, el mindfulness es una práctica que se puede seguir desarrollando a lo largo de toda la vida. A medida que continúes practicando, notarás que tu capacidad para estar presente y consciente se fortalece y se expande en todas las áreas de tu vida.
La práctica del mindfulness se basa en la observación sin juzgar y sin intentar cambiar lo que esté sucediendo en el momento presente. Es importante recordar que la atención plena no se trata de escapar de la realidad, sino de enfrentarla con aceptación y compasión. La práctica regular del mindfulness puede ayudarnos a desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones y patrones de pensamiento. Esto puede permitirnos tomar decisiones más informadas y conscientes en nuestras vidas. La atención plena también puede ayudarnos a desarrollar una mayor comprensión de los demás y de nuestras relaciones con ellos. Al prestar atención plena a las interacciones sociales, podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera efectiva y desarrollar una mayor empatía y comprensión. La práctica del mindfulness no es solo para momentos de estrés o ansiedad, sino que puede ser una forma de cultivar una mayor apreciación y conexión con el mundo que nos rodea. Al prestar atención plena a las pequeñas cosas en la vida, podemos encontrar una mayor felicidad y satisfacción en el presente. El mindfulness es una práctica personal y no religiosa. Aunque tiene raíces en la meditación budista, puede ser practicado por personas de todas las religiones y culturas, así como por personas que no se identifican con ninguna religión en particular. Es importante recordar que el mindfulness es una práctica, lo que significa que requiere tiempo y esfuerzo para ver los resultados. A medida que continúas practicando, es posible que experimentes algunos desafíos y altibajos, pero con perseverancia, podrás cultivar una mayor capacidad para estar presente en el momento y experimentar una mayor paz interior. En conclusión, la práctica del mindfulness es una herramienta poderosa para cultivar la atención plena en nuestras vidas diarias. A través de la meditación y otras técnicas, podemos aprender a estar más presentes en el momento y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. La práctica del mindfulness no solo puede ayudarnos a manejar el estrés y la ansiedad, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestra salud física, nuestras relaciones interpersonales y nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Es importante recordar que el mindfulness es una práctica personal que requiere tiempo y esfuerzo para ver los resultados. No es una solución rápida a los problemas de la vida, sino una herramienta para cultivar una mayor conciencia y resiliencia emocional. Al continuar practicando el mindfulness, podemos desarrollar una mayor capacidad para estar presentes en el momento y experimentar una mayor paz interior. En resumen, la práctica del mindfulness es una forma accesible y efectiva de mejorar nuestra calidad de vida y cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Espero que este programa haya sido útil para que comiences tu propia práctica de mindfulness y experimentes los beneficios de la atención plena en tu vida. Para finalizar, recuerda que el mindfulness nos invita a prestar atención al presente, a nuestras emociones y pensamientos, y a no juzgarlos. Nos enseña a aceptar lo que sucede y a responder de manera consciente en lugar de reaccionar automáticamente. Como mencionamos antes, no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Estos son solo algunos de los muchos beneficios que se han relacionado con la práctica del mindfulness. Anímate a descubrirlos por ti mismo practicando mindfulness en tu día a día. Espero que este video sobre mindfulness haya sido útil para ti y que te animes a incorporar esta práctica en tu vida diaria. Si te gustó este video, te invito a suscribirte de forma gratuita para apoyarme y motivarme a seguir creando contenido interesante y educativo para ti. Recuerda darle like si te gustó y compartirlo con otras personas que puedan beneficiarse de él. Un abrazo y hasta pronto.